Hola, buenas tardes. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la UMA, Unidad de Medida de Actualización, y todos los aspectos que debemos de conocer con respecto a ella y cómo lo podemos aplicar o cómo lo debemos aplicar correctamente en nuestra empresa. Sean todos bienvenidos. Primero que nada me presento, mi nombre es Ariadne Molina, yo soy fundador de Emprende Fiscal, soy coaching en finanzas personales, también hacemos coaching también con emprendedores en todo lo que tenga que ver con aspectos del SAT, finanzas, impuestos y contabilidad. Soy licenciada en administración con una especialidad en mercadotecnia, también licenciada en contaduría pública, instructor certificado CEP y Conocer, y pues actualmente también creador de contenido digital. Entonces, mucho gusto a todos los que por ahí no me conocen. Les doy la bienvenida. Y bueno, vamos a hablar de el UMA, ¿no? Vamos a hablar de la introducción, vamos a ver los valores de la UMA, vamos a ver cómo se relaciona una UMA con un salario mínimo, qué aplicación se le tiene que dar y cómo como empresas debemos de cumplir con ella. Como introducción a la UMA, vamos a conocer un poquito este término, ¿sí? Que si bien siento que es un término que pues deberíamos de conocer ciertamente, pero la realidad es que no muchos conocemos el concepto. Entonces, para empezar, vamos a hablar un poquito de lo que es la UMA y pues bueno, la UMA, como sus siglas lo dicen, es Unidad de Medida y Actualización y pues realmente es una referencia económica que se utiliza en México que utilizamos en México para determinar diferentes pagos, obligaciones y también es muy utilizada, se utiliza para el cálculo de impuestos, para el cálculo de multas, para el cálculo de sanciones, también por ahí para cálculos de créditos hipotecarios, entonces calcular prestaciones sociales. Entonces la UMA es una herramienta que utilizamos nosotros para diversos cálculos y pues realmente que todas las empresas hacemos uso de ella. Anteriormente, no sé si a ustedes les tocó, no sé qué tan familiarizados estén con el tema, pero antes algunas sanciones, algunos cálculos se hacían con veces el salario mínimo. Entonces esto cambia por cuestiones de ciertos problemitas que se encontraban a hacer cálculos con la UMA. Entonces, antes se usaba veces salario mínimo y actualmente para hacer el cálculo de todas estas obligaciones que tenemos como contribuyentes, pues ya se hace con UMA, ¿sí? Con el valor de una UMA. Si por ahí retomamos, si por ahí retomamos en las leyes, por ejemplo, ley del ICR, vámonos por ahí, para calcular prestaciones exentas, para calcular prestaciones que serán grabadas. Antes, dentro de lo que es ley del ICR, si ustedes se fijan, todavía pueden ver que te dice 30 veces salario mínimo, ¿sí? Pero ahorita ya, ahí es cuando ya surge el cambio de que ahorita actualmente se hace por veces UMA. ¿Y cuál es el origen o cuál es la historia realmente de todo? ¿Cuál es el contexto de esto que les estoy hablando? Pues miren, la UMA, chicos, surge precisamente de una reforma constitucional que se publica en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero del 2016 y que entra en vigor el 1 de febrero del mismo año. Entonces, desde ese entonces, el valor, en lugar de utilizarse como se hacía anteriormente en base al salario mínimo ciertos cálculos, pues se empieza a implementar el valor de la UMA. Entonces, desde el 1 de febrero del 2016 hasta entonces, cada año se hace la actualización por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que en este caso es el INEGI, y el INEGI para poder hacer la publicación y para determinar el valor de la UMA de cierto año fiscal, pues realmente toma en cuenta diversos factores y el más importante pues es la parte de la inflación. Entonces, ¿por qué surge la UMA? Bueno, pues la UMA surge como una respuesta al problema que se presenta al momento de hacer ciertos cálculos que se hacían en base a lo que es el salario mínimo. Entonces, como, por ejemplo, vamos a determinar una multa.
al determinar una multa, antes se tomaba como referencia el salario mínimo. Vamos a suponer que te decía, tienes una multa de 30 veces el salario mínimo, entonces habría que multiplicar 30 por el salario mínimo, lo que hacía que los cálculos pues se implementaran conforme fuera subiendo el salario mínimo, y pues esto hacía que hubiera un efecto negativo pues en los contribuyentes, en las personas que estaban persiguiendo algún tipo de ingreso, por concepto de que ciertos conceptos se calculaban en base al salario mínimo. Entonces, como era una problemática, cada vez que subía el salario mínimo se implementaban todos estos conceptos. Entonces, por eso es que se decide que en lugar de utilizar el salario mínimo como base de esos cálculos, se utilizaría la UMA, que se implementa durante ese año. A partir del año 2016, cada año, el INEGI publica dentro del Diario Oficial de la Federación el valor de la UMA del año que estamos en curso, y que empieza a hacerse vigente a partir del 1 de febrero de cada año. Por ejemplo, el UMA de este año empieza su vigencia a partir del 1 de febrero del 2025. Entonces, por eso es que surge la UMA. Entonces, la UMA la utilizamos, como lo dije anteriormente, lo utilizamos para calcular multas, para calcular contribuciones, impuestos y varios conceptos que no van relacionados directamente al salario, y por eso precisamente es que se origina este concepto. ¿Cuáles beneficios tiene la UMA? Que aquí yo creo que entramos aquí con ver cuál es la diferencia que tiene al realizar ciertos cálculos con la UMA y que antes se hacía con el salario mínimo. Aquí el primero es que se proporciona una mayor transparencia y previsibilidad del cálculo de diversas obligaciones y derechos. ¿Qué quiere decir? Tú como empresario, tú ya tienes a lo mejor tus proyecciones y tú ya tienes cómo prever ciertos cálculos. Por ejemplo, vamos a prever, no sé, ciertos recargos, ciertas actualizaciones, ciertas multas que por ahí tienes tú previstas, puede ser. Entonces tú dices, bueno, yo voy a calcular en mis multas, voy a calcular toda la parte de las sanciones, ya tenemos ¿cómo se dice? Pues el monto con el que vamos a hacer ciertas proyecciones. Entonces, en este punto, pues realmente ya es muy claro saber esta parte de los cálculos, ¿no? El número 2 es que simplifica el cálculo, pues realmente ya tenemos el valor de la UMA anual. Entonces, si yo voy a calcular una multa, pues como lo comentaba en el punto anterior, yo ya tengo cuál va a ser el valor el año. Entonces, pues realmente ya ahí no es complicado la comprensión, simplemente vamos a buscar el valor de la UMA y en base a eso se van a hacer ciertos cálculos, ¿ok? Entonces ya no es como que dices, o sea, ¿cómo hago el cálculo? Sino pues que tú ya tienes ya el valor de la UMA bien definido, y pues ya no tienes ¿cómo se dice? Ese problema de decir, o sea, de tener a lo mejor alguna duda de si estás realizando el cálculo correctamente. Y la tercera, que es bien importante, que es lo que les hablaba ahorita, es pues que protege el poder adquisitivo tanto de trabajadores y ayuda a mantener el equilibrio económico. Porque hablamos aquí de los trabajadores. Cuando hacemos una nómina nosotros como empresa, hay ciertos conceptos que tienen ciertos beneficios que están exentos para que les retengan ICR, y eso se calculan directamente con el UVA, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, vamos a suponer ahorita el salario mínimo, el valor del salario mínimo. Si calculáramos ahorita, si yo por ejemplo, yo le voy a pagar a mi trabajador ahorita, ¿no? No sé, cierta cantidad. Y digo, yo determino ahí qué tanto le tengo si yo le voy a pagar, por ejemplo, una prima vacacional, si yo le voy a pagar un aguinaldo, si yo le voy a pagar ciertos factores que aplican para exención de ellos, yo tengo que saber cuál es el límite y cuántos ingresos del trabajador van a ser exentos. ¿Qué quiere decir? Que de esos ingresos yo no le voy a quitar nada de ICR al trabajador. Entonces, esto hace que pues ellos tengan un margen más alto que si antes, no sé, era 980 su exención de impuestos, ahora es 1,000 pesos. ¿Sí me explico? Entonces, esto hace que el trabajador pues tenga una remuneración más alta que si se calculara en base a lo que es el salario mínimo. Es importante aquí recordar que la UMA
aporta muchos beneficios de manera general, pero sí es bien importante que su aplicación se realice correctamente, precisamente para evitar los errores en el cálculo, ¿sí? Tanto de obligaciones como derechos. Entonces, si por ahí no conocemos bien el valor de la UMA, si no nos actualizamos con el valor año con año, pues ahí corremos peligro de que no hagamos los cálculos correspondientes. También ahí yo aquí les quiero aterrizar un punto, por ejemplo, como hablaba yo en el punto número 3, cuando se trata de determinar a cuáles ingresos no les vamos a quitar ICR a los trabajadores, es bien importante que nos vayamos a las leyes correspondientes, en este caso ley del ICR, y ahí punto por punto conozcamos qué ingresos que perciben los trabajadores tienen ciertos límites de exenciones a los que no se les va a quitar impuesto. Entonces, hay que saber interpretar bien el valor de la UMA, año con año debemos de conocerla, y pues aunado a eso, pues también tenemos que remontarnos a lo que es la ley del ICR para conocer bien los montos o los límites que te establecen, ¿no? Entonces, aquí es como un recordatorio. Tiene muchos beneficios, pero sí hay que conocerlo. ¿Cuál es el valor del UMA? ¿Quién determina el valor de la UMA? Bueno, el valor de la UMA, chicos, lo determina el INEGI. Y para hacerlo, toma como base el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que este índice es el que mide la inflación del país. Entonces, dan de cuenta que, como ustedes sabrán, año con año la inflación aumenta, entonces conforme va aumentando la inflación, también el valor de la UMA va aumentando. De acuerdo al INEGI, el valor mensual de una UMA se tiene que calcular multiplicando su valor diario por 30.4 veces y su valor anual se calcula multiplicando su valor mensual por 12 meses, ¿sale? Entonces, quien determina el valor de la UMA va a ser el INEGI. ¿Qué factores influyen para determinar el valor de la UMA? El primero, como lo comentaba anteriormente, es el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Como nosotros sabemos, año con año los precios de bienes, servicios, canasta básica aumentan. Entonces, ¿qué quiere decir? Si al aumentar, al haber inflación, también aumenta la UMA, porque la UMA refleja precisamente esa parte de la inflación por medio del cual nos va a servir para precisamente realizar ciertos cálculos que nosotros como empresas debemos de hacer. También otro factor importante es el crecimiento económico. Un crecimiento económico sólido lleva aumentos de salarios, aumentos de precio, estos a su vez hacen ahí hay efectos pues económicamente hablando, y pues también hacen la parte de que se determine el aumento de la UMA. Ciertas políticas gubernamentales también, ciertas decisiones que se hacen sobre gasto público, políticas monetarias, y pues si ustedes ven en todas estos factores que les estoy mencionando, aquí también otra que mencionamos es las condiciones del mercado laboral. Si el mercado laboral es fuerte, los salarios van aumentando, también aumenta la UMA, entonces dependiendo, pues, todos este tipo de factores, podemos llegar a la conclusión de que el UMA aumenta conforme aumenta la inflación. Entonces, la inflación es el indicador que toma el INEGI para determinar el valor de la UMA de cada ejercicio fiscal. Para el año 2025, bueno, aquí como cultura general, el INEGI, dentro de la página del INEGI, de sus páginas oficiales, el INEGI siempre va a publicar año con año los valores de la UMA y su vigencia va a ser a partir del 1 de febrero de cada año. ¿Sí? Entonces, aquí es bien importante conocer siempre, es de suma importancia conocer el UMA, sí o sí, porque este valor pues afecta de manera tanto federal, cálculos de nómina, ¿sí? Que es lo que les platicaba ahorita un poquito, ¿no? La parte de que cuando nosotros tenemos un trabajador, le pagamos ciertos conceptos, como son primas de antigüedad, como son prima vacacional, prima dominical, aguinaldos, todos esos conceptos traen una parte que es exenta. Entonces, pues sí, al momento de hacer nosotros los cálculos de la nómina, pues es bien importante que conozcamos el valor de la UMA para hacer los cálculos correctos en cuanto a esos conceptos. Sí, si se fijan aquí, en esta tablita,
tenemos varios años y ahí podemos ver cómo se va cómo va aumentando el valor de la UMA, pero que si lo comparamos con el salario mínimo, que ahorita vamos a ver eso, por eso no me he adelantado, pues realmente sí es bastante la diferencia. ¿Cuántas sumas es el salario mínimo? Y aquí en este punto, o sea, el objetivo pues es que nosotros podamos entender la diferencia de hacer ciertos cálculos con la UMA, así lo siguiéramos haciendo con el salario mínimo. Entonces, el monto del salario mínimo se establece también año por año por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que es la CONASAMI, y para este 2025 se fijó por 278.80 pesos diarios. Y por otra parte, pues para el 2025 el INEGI determina que el valor diario de una UMA será de 113.14 pesos. Entonces, si se fijan, pues sí, es una diferencia muy marcada. Entonces, por lo tanto, si queremos expresar el salario mínimo en términos de UMA, pues se divide el salario mínimo diario entre el valor de la UMA y ahí nos podemos dar cuenta cuántas sumas equivale un salario mínimo. Entonces, actualmente para el 2025 el salario mínimo es 278.80 y la UMA es 113.14. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un salario mínimo es 2.46 UMAS. ¿Sí? Esto significa que el salario pues equivale a este valor de UMAS. Entonces, aquí sí es bien importante, nada más es como un cuadrito comparativo para que nosotros nos demos cuenta de la diferencia que existe, ¿no? Sin embargo, aquí sí es bien importante pues recalcar que el salario mínimo no se paga en UMAS y el salario que percibe un trabajador tampoco se paga ni se calcula en base a UMAS, sino que se hace en pesos mexicanos y aquí únicamente ciertos cálculos que realizamos nosotros o ciertos conceptos que perciben los trabajadores están libres de impuestos y estos son con los que precisamente trabajamos cuando hablamos de la UMA. Entonces, ¿cuáles son las diferencias que existen entre UMA y salario mínimo? Aquí más bien yo diría que no es tanto la diferencia, sino es saber identificar cuándo se debe utilizar cada concepto, ¿sí? Entonces, ahí debemos de saber identificar porque en base a esto es esencial conocerlo porque en base a esto vamos a cumplir correctamente con obligaciones legales en México. Entonces, la UMA, hacemos uso de la UMA ¿cuándo? ¿Cuándo se usa la UMA? La UMA la usamos para determinar cuotas obrero-patronales al IMSS e Infonavit. ¿Qué quiere decir? Las cuotas que yo como patrón voy a pagar al IMSS, al Infonavit, se hacen con el cálculo con la UMA, ¿ok? También el cálculo de importes exentos de impuesto de prestaciones laborales, aquí es lo que les mencionaba, como el aguinaldo, como la PTU, como las primas vacacionales, como las primas dominicales. Y la determinación de montos de multas administrativas, fiscales y penales, ¿sale? Y luego, por otra parte, ¿cuándo vamos a utilizar el salario mínimo? Entonces, si se fijan, la UMA no se utiliza para calcular el salario mínimo. El salario mínimo o la UMA no la utilizamos para hacer el cálculo o el pago de las prestaciones que le estamos haciendo a un trabajador, ¿ok? El salario mínimo, el UMA lo utilizamos específicamente para esos conceptos. ¿Cuándo usamos el salario mínimo? El salario mínimo pues se utiliza para determinar la remuneración mínima que debe recibir o que yo le debo de pagar a un trabajador, que el trabajador debe recibir y que yo le debo de pagar, ¿sí? Se utiliza para hacer cálculos de indemnizaciones laborales, terminaciones de relaciones de trabajos, finiquitos, etcétera. Y cálculo de importe de prestaciones laborales como aguinaldo, vacaciones y primas vacacionales. Entonces, ¿qué diferencia tiene? Si se fijan aquí en este último punto, nos dice que el salario lo vamos a utilizar para el cálculo de las prestaciones laborales, que es como aguinaldo, vacaciones, etcétera. Y por otra parte, la UMA lo vamos a utilizar para calcular el importe exento de estas prestaciones. ¿Sí? Esa es una de las grandes diferencias de las cuales no podemos confundirnos, ¿ok? O sea, el salario mínimo o el salario lo utilizamos literalmente para calcular las remuneraciones que le vamos a pagar a nuestro trabajador.
Y a la UMA la utilizamos para determinar de esas remuneraciones a cuánto de esa remuneración que yo le estoy pagando al trabajador le voy a quitar ICR y a cuáles no. ¿Ok? Esa es una de las referencias. Entonces, aquí también hay como una notita que les ponemos. Cualquier referencia que tú encuentres en cualquier ley, vámonos ahí lo que les estaba comentando al principio. Vámonos a la ley del ICR, artículo 93, donde vienen los ingresos exentos. Si ustedes leen la fracción 1, pueden ver que la referencia que se usa es veces el salario mínimo, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes en una ley, por ejemplo, en la ley del ICR, donde te dice exento tantas veces el salario mínimo, es la UMA. Se interpreta y se tiene que hacer UMA, ¿sí? O sea, ahí cada vez que nos diga veces salario mínimo, se tiene que entender que es veces la UMA. Y esto cambia desde, como lo dije anteriormente, desde el año 2016, ¿ok? Por toda la problemática que implicaba para los contribuyentes, para las personas o incluso para el efecto negativo a veces que tenía para las remuneraciones de los trabajadores. Entonces, como solución a esa problemática, pues se implementa lo que es la UMA, ¿ok? Entonces, ahí hay que saber cuándo vamos a usar la UMA y cuándo vamos a usar el salario mínimo. ¿Sale? ¿Quién aplica la UMA? Número uno, o quién las utiliza. Número uno, las empresas. ¿Por qué? Porque como lo mencionaba anteriormente, para calcular prestaciones laborales exentas, como el aguinaldo, PTU, primas vacacionales, y también las empresas lo utilizamos para determinar el monto de las cuotas obrero-patronales que le tengamos que pagar al IMSS y al Infonavit. ¿Sí? Entonces, ¿quién aplica el UMA? Como número uno, las empresas mexicanas. Utilizamos el UMA para hacer diversos cálculos, la UMA para hacer diversos cálculos. En las instituciones de seguridad social, IMSS y Infonavit utilizan la UMA para calcular las cuotas que deben pagar los empleadores y los trabajadores. ¿Sí? Autoridades fiscales, aquí entra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, que aquí en este punto pues utilizan la UMA para calcular montos de multas fiscales. ¿Sí? En tribunales también, para calcular montos de multas penales, indemnizaciones en caso de responsabilidad civil. Y los individuos, nosotros como individuos lo utilizamos o aplica para nosotros, pues, porque como cualquier persona, cualquier ciudadano que tenga obligaciones y derechos que se calculen en función de la UMA, pues como es el pago de multas, cobra o de prestaciones laborales, pues debe de aplicar la UMA. También como trabajadores, pues cómo se aplica en nuestro caso. Si yo trabajo para una empresa, a mí la empresa me hace diversos cálculos de prestaciones a las que yo tengo derecho y me la hacen de acuerdo a la UMA. ¿Sí? ¿Cómo se aplica la UMA? Número uno, hay que conocer el valor actual, el valor de la UMA del año en el que estamos, y este valor, pues como lo dijimos anteriormente, lo determina y lo actualiza anualmente el INEGI, por lo que es importante pues estar actualizado en ese punto, ¿no? Año con año está revisando la actualización. La número 2 es identificar cuáles obligaciones o cuáles beneficios se pueden calcular con base a la UMA, ya que se aplica a situaciones que incluyen cálculo de multas, contribuciones de seguridad social, prestaciones laborales, entre otras. Por eso, para hacer un cálculo, por decir, el cálculo de una remuneración semanal de un trabajador, pues no aplica el UMA, aplica lo que es el salario diario. Entonces ahí, pero en cambio, si yo voy a pagar una multa, ahí sí estamos hablando de que aplica la UMA, ¿sí? Por ejemplo, para realizar los cálculos, aquí pusimos un ejemplito que pues es muy fácil. No sé si en cualquier ámbito de nuestra vida que te pongan una multa. La multa te va a decir, bueno, tu multa, te has sacado una multa de tantas sumas y en base a eso se va a calcular tu multa. Entonces, ¿cómo se hace? Si yo vamos a suponer que a mí me pusieron una multa de 50 UMAS, el valor de la UMA del año 2025 es de 113.14, entonces la multa que yo tendría que pagar es de 5,657.
¿Sale? Entonces, dado que el valor de la UMA se actualiza anualmente, pues es de vital importancia mantenernos al día con las actualizaciones y principalmente, pues, esto nos va a garantizar que siempre estemos calculando las obligaciones y beneficios de una manera correcta, ¿sí? Aquí les voy a dar ejemplos de aplicaciones de la UMA. Y como lo dije anteriormente, la UMA no sustituye al salario mínimo para fines laborales. Las percepciones que nosotros le pagamos a los trabajadores no se debe de calcular en base a la UMA. La UMA se utiliza para otras cosas diferentes y aquí lo vamos a ver en estos ejemplitos. Vamos a mencionar el primero, el aguinaldo. Vamos a suponer que yo le voy a pagar el aguinaldo a mi trabajador, ¿sí? Entonces, cuando yo le voy a pagar el aguinaldo a mi trabajador, la ley me dice, la ley del ICR me dice, tú le pagas el aguinaldo y el aguinaldo está exento de 30 UMAS. ¿Qué quiere decir? Que del monto que te corresponde de aguinaldo, tú esas 30 UMAS no te van a desquitar ICR. Entonces, aquí está un ejemplo muy fácil, ¿no? Vamos a suponer que te dicen, ejemplo, el importe exento correspondiente a 30 UMAS de aguinaldo para este 2025, la UMA es de 113.14, entonces el año 2025, vamos a suponer que un trabajador recibe 4,000 pesos de aguinaldo, los 3,394.20, a estos 3,394.20 pesos no le vamos a quitar ICR, se lo vamos a quitar a la diferencia, a lo que excede el monto exento, ¿sí? Vamos a suponer, aquí vamos a hacer, por ejemplo, un ejemplo, vamos a suponer que yo a mi trabajador el año 2025 yo le doy, le corresponden 5,000 pesos de aguinaldo, pero me dice la ley del ICR que 30 UMAS no graban ni para ICR. Entonces, ¿qué quiere decir? En lugar de yo quitarle el ICR a esos 5,000 pesos, yo le voy a quitar el ICR a 1,605 pesos nada más, ¿sí? Entonces, eso es la aplicación que se le da en la práctica a la UMA al momento de calcular ciertos aspectos o ciertos conceptos que se les pagan a los trabajadores, ¿sí? Entonces, el aguinaldo, es un ejemplo muy claro de para qué lo usamos nosotros como empresas a la hora de hacer los cálculos. También aquí, lo mismo aplica, por ejemplo, si yo le voy a pagar a mi trabajador una prima dominical, si yo le voy a pagar la prima vacacional, también nos dice es exactamente dentro de la ley del ICR cuántas sumas está exento, entonces aplica para todos esos conceptos, ¿sí? Entonces, también se aplica para el IMSS. ¿El IMSS cómo lo aplica? O sea, aquí tanto el IMSS como el Infonavit utilizan el UMA para hacer el cálculo de las cuotas obrero-patronales. Y aquí, pues, hagan de cuenta que aquí mencionamos un ejemplito pequeño. Para el IMSS, las cuotas se calculan aplicando un porcentaje, dependiendo del tipo de seguro que sea, al salario base de cotización del trabajador, el cual no puede exceder 25 UMAS. ¿Sale? Las multas, por ejemplo, las multas administrativas, ya sean fiscales, penales, se determinan en función de la UMA. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, si una ley establece que una infracción se sanciona con una multa de 150 UMAS, que fue lo que le pusimos aquí, y la UMA para este 2025 es de 113.14, entonces, pues la multa será de 16,971. Entonces, cada vez que ustedes lean en una ley, cada vez que vean, no sé, en algún código, por ejemplo, en nuestro caso el Federal Código Fiscal de la Federación, cada estado tiene también su código fiscal y su ley hacendaria, pues, que usa cada estado. Entonces, ahí vienen establecidas también las multas y si se fijan, siempre va a decir tantas veces el salario mínimo general, que antes así se manejaba, ¿no? Y ahorita actualmente, cada vez que diga eso en la ley, por ejemplo, les voy a decir aquí, por ejemplo, vámonos al artículo 93 de la ley del ICR, que aquí lo tengo, ¿no? La ley es bien, por ejemplo, les dice, no se pagará impuesto a la obtención de los siguientes ingresos. Esto aplica para los trabajadores, que es en el caso, por ejemplo, de lo que es el aguinaldo. Ya dan de cuenta que ahí les dice, punto por punto, por ejemplo, en la fracción 1, prestaciones distintas del salario mínimo, y luego ahí entra lo que son horas extras, a cuántas horas extras que trabaje el trabajador yo le voy a quitar ICR y a cuánto no. Entonces, si ustedes se fijan, si ustedes leen cada fracción, ahí nos dice
por ejemplo, 5 veces salario mínimo general del área geográfica del trabajador por cada semana de servicios. Aquí, cada vez que ustedes se encuentren en una ley federal, veces el salario mínimo, hay que entender que lo tenemos que cambiar por la UMA. Entonces ahí nos van para tener el contexto de cómo se debe interpretar, porque a veces todavía leemos la ley del ICR, leemos el Código Fiscal de la Federación, que se establecen multas y decimos es veces el salario mínimo y todavía a veces no aterrizamos que ya no se usa ese concepto y por ende ya usamos lo que es la UMA. Entonces aquí, como les digo, en el tercer punto, el tercer ejemplito que ponemos, pues para multas ya sea fiscales, penales, que te digan, no, pues tu infracción se te sanciona con una multa de 150 UMAS, tú vas a las 150 UMAS, la 150 lo multiplicas por el valor de la UMA diaria del año en curso y pues si fuera la multa en el año 2025, este contribuyente, este ciudadano tendría que pagar 16,971 pesos por concepto de multas o sanciones. Entonces, yo creo que ahí ya más o menos entendimos cuándo se aplica o cuándo aplicamos la UMA como empresa, pues al momento de realizar ciertos cálculos, ¿ok? ¿Qué importancia tiene la UMA en nuestra empresa? Pues la principal que hemos estado platicando durante el transcurso de esta plática, de este taller, se utiliza para calcular obligaciones, incluyendo las cuotas obrero-patronales que los patrones pagan al IMSS, al Infonavit, y también, como lo platiqué ahorita, ciertas deducciones personales para efectos de ICR. Por ejemplo, algunos beneficios laborales como el ahorro para el retiro, las aportaciones al Infonavit, se basan en la UMA y por lo tanto entender la UMA puede ayudar a ofrecer ciertos beneficios competitivos a tus empleados a la hora que tú pactas sus salarios. Es importante que tú como empresa conozcas cuándo aplicar la UMA, qué es la UMA, cuál es su valor anual, porque en base a eso tú puedes hacer ciertas estrategias, ofrecer ciertos beneficios competitivos para tus empleados. Las empresas pueden utilizar el AUMA para planificar y presupuestar pues para el próximo año, para ir viendo, se puede ir planificando, se puede ir presupuestando en base a lo que ya tenemos, ¿no? Entonces, si se espera que la UMA aumente, puede presupuestar un aumento correspondiente a las contribuciones Infonavit. Entonces, el conocer la UMA realmente nos abre pues muchas posibilidades de conocimiento a nosotros como empresa, porque sabremos utilizarlo de la mejor manera, ¿no? Y pues el último, y creo que yo es lo más importante, es que el uso correcto de la UMA, pues realmente es esencial para el cumplimiento correcto de nuestras obligaciones legales, fiscales. Las empresas que no utilizan la UMA correctamente, pues realmente pueden hacerse acreedores o encontrarse en un supuesto de violación de leyes laborales y fiscales. Vamos a suponer que tú no le calculas bien a un trabajador, le pagaste su aguinaldo, pero tú le quitas más de ICR que lo que realmente le correspondía por no entender el valor de la UMA, pues ahí tendrás un problema laboral, porque incluso hay muchos empleados, y se los digo yo, en la práctica es bien frecuente que los empleados tengan y estén bien empapados en conocimiento acerca de todo esto. Entonces tú les pagas el aguinaldo y literalmente ellos casi que saben a cuánto le vas a quitar el ICR y a cuánto no. Entonces, el uso correctamente de la UMA, pues sí es una parte esencial para el cumplimiento de tu empresa y pues para estar blindado en la parte de seguridad laboral, seguridad fiscal, seguridad financiera también, porque también nos ayuda a hacer ciertas proyecciones. Entonces, pues, hay que tomarlo en cuenta. ¿Cuáles son las consecuencias del incumplimiento con las regulaciones del UMA? Primero, las multas y sanciones. Las empresas que no calculan correctamente las contribuciones al Instituto Mexicano de Seguro Social, IMSS, o al Infonavit, pues pueden hacerse acreedores a sanciones. Y yo creo que de las personas que estamos aquí, que trabajamos en lo que es la contabilidad, sabemos de antemano que el IMSS, el Infonavit, bueno, más bien el IMSS, es una institución que no te pasa nada. O sea, si un centavo se lo calculas mal, te lo va a cobrar casi, porque nos ha tocado. Esa es la primera, ¿no? La segunda consecuencia, que también yo veo pues muy importante, es el descontento de los empleados. Volvemos a lo mismo. Si tú no haces un correcto cálculo de la nómina de tus empleados, esto puede provocar que los empleados se enojen,
Les digo, personalmente puedo decirles que los empleados saben bastante de leyes laborales, no sé, algunos a lo mejor porque ya traen cierta experiencia, pero la mayoría tiene conocimiento de ciertos términos. Entonces aquí, si nosotros incumplimos con la parte del correcto cálculo, pues podemos caer en esto, ¿no? Que nuestros empleados no estén contentos con su trabajo. Y pues también en casos bien extremos, como aquí lo ponemos, pues demandas laborales, que realmente sí pasa, y a veces hasta por muy poquito. Entonces ahí ya entran otro tipo de procesos donde hay que dialogar con el empleado y pues no tiene caso. Entonces siempre hay que tener en cuenta que hay que hacer los cálculos correctamente, y sobre todo cuando hablamos también de empleados, no nada más en el caso de las empresas, que tenemos que estar muy listos con la parte de calcular muy bien la parte de las cuotas sobre patronales, sino que también como empresarios tenemos que tener esa parte de la conciencia de pagarles bien a los trabajadores para que no lleguen a pasar estas cosas que en la práctica sí pasan, ¿ok? Y pues el último, daño a la reputación. Tú como contribuyente, como empresa, pues realmente puedes tener ciertos problemas cuando hablamos de cumplimiento. Como empresa puedes ser visto negativamente ante tus clientes, ante socios, ante todas esas personas que son usuarios de tu información y que necesitan tener cierta información de tu empresa para seguir teniendo alguna relación, ya sea comercial, ya sea laboral. Entonces, todo esto puede tener un impacto negativo, pues, como lo comentaba anteriormente, tus relaciones comerciales, y también la parte de atraer nuevos clientes. O sea, no, muchas veces, y creo que en la actualidad es más conocido esto, que no con cualquier persona o con cualquier empresa haces relaciones mercantiles, precisamente por todas las reglas que tenemos ahorita. O sea, no con cualquier empresa vas a llegar tú y hacer una relación comercial si no sabes que esa empresa está en orden con sus obligaciones, tanto fiscales, legales. Y yo creo que ya tenemos varios años en los que trabajamos como contadores, que literalmente cuidamos mucho la parte del cumplimiento, porque si ustedes se fijan, al establecer una relación comercial con una empresa, siempre, casi siempre te van a pedir tu opinión al cumplimiento de obligaciones fiscales. Pues todo se remonta a esto, ¿no? O sea, ahorita más que nunca debemos de estar cumpliendo con ciertos reglamentos, con ciertas estipulaciones, y pues hay que hacerlo de la manera correcta, pues para no tener todos estos problemas, que de un problema chiquito así, pues se puede hacer realmente un problema muy grande. ¿Qué recursos o herramientas les recomiendo para mantenerse al día en cuanto al UMA? ¿Sí? Conocer un poquito más de este tema. 1, los sitios web oficiales, tanto del INEGI y como el diario oficial de la Federación, donde se publica año con año el valor de la UMA. Un software de nómina. Chicos, yo siempre lo he dicho, ahorita yo sé, o sea, a veces utilizamos la página del SAT para hacer las nóminas, pero sin duda alguna el uso de software actualmente nos van a ayudar a toda esta parte. ¿Por qué? Porque la gran mayoría, o sea, me atrevería a decir que todas los software de nómina tienen incluido, ya incorporan los cálculos de acuerdo a todas las modificaciones que se hacen año con año en diversas cosas, salario mínimo, en cuanto a la UMA y en cuanto a todas esas cosas que debemos de estar atentos de hacer los cambios correspondientes. Entonces, los software, casi todos ya incorporan el UMA en sus cálculos. Por eso es muy importante que nos hagamos de estos recursos o herramientas, y muy recomendado, la verdad. Yo les recomiendo mucho, si tienes una pequeña empresa, una grande empresa, vamos a trabajar con software de nómina que nos van a hacer la vida mucho más fácil. No vamos a cometer errores, porque a veces al calcular la nómina nosotros cometemos muchos errores, y esos errores se convierten en problemas futuros, multas, sanciones por no hacer correctamente los cálculos. Otro de los cursos y capacitaciones, así literal como pláticas en línea, nos pueden ayudar para darnos a conocer un poquito más el entorno y para orientarnos hacia dónde ir a la hora de buscar, ¿sí? O sea, todas estas pláticas, todos estos talleres te ayudan mucho, porque a veces como empresario, como pequeña empresa, a veces como mediana empresa que apenas estás creciendo, todavía traes el desconocimiento de todos estos temas. Entonces, por ahí esto es bien padre que ustedes se tomen el tiempo de tomarlo. Pues tomar asesorías ya con profesionales que pues ya tienen bastante experiencia, ya obviamente ya contactar a un profesional que te pueda ayudar, te pueda explicar de
todo con respecto a estos temas. Y pues también ayuda mucho a la parte de irnos a buscar, por ejemplo, a publicaciones como lo dice aquí la industria, revistas de negocios, blogs. Aquí me gusta mucho también decir todo, por ejemplo, estas plataformas, como lo es Runa, que tienen mucho material para que ustedes puedan aprender. Y hagan de cuenta que, por ejemplo, estos talleres, que dices tú, bueno, te damos el tema, pero ahí se queda la información, entonces ustedes lo pueden aprovechar. Entonces, pues, bien recomendado que para que ustedes puedan aplicar correctamente todos estos conceptos, pues que se hagan de este tipo de herramientas, ¿no? Sitios web oficiales. Yo siempre les voy a decir, si quieres conocer cómo son realmente las cosas, vete a lo que es oficial, que es las páginas como el INEGI, como lo dije, Diario Oficial de la Federación, y tengan soporte en páginas, en empresas que se encargan a difundir este tipo de información y que sea información, pues que sea, ¿cómo se puede decir? Que sea correcta, ¿no? Porque luego a veces leemos cierta información de ciertos, no sé, podemos encontrar en internet muchas cosas, pero siempre hay que buscar la manera de encontrarnos con páginas de profesionistas, como pues en este caso es Runa, ¿ok? Y pues aquí les publicamos algunos artículos que les pueden les pueden ayudar, cómo funcionan las sumas en pesos en el entorno económico mexicano, cuánto vale Luma, que ya lo vimos ahorita más o menos, en qué consiste, y pues la relación que tiene Luma con el INEGI, que también ya lo mencionamos. Entonces, en todos esos artículos de ayuda se pueden ustedes basar para conocer un poquito de más de información, y pues en todos los canales que Runa les pone, que les tiene disponibles para que ustedes puedan conocer de todo este tipo de información. Entonces, chicos, por nuestra parte, esto es todo. No sé si tengan alguna pregunta, pero aquí termina nuestra presentación. Recordémonos que la UMA es un factor económico que utilizamos en México, así como una pequeña conclusión. La UMA es una herramienta que tenemos nosotros como empresas para determinar ciertas obligaciones que tenemos, para determinar ciertas sanciones que nosotros llegamos a pagar, para determinar valores de nuestros créditos hipotecarios, para determinar todo ese tipo de cálculos. Entonces, y hay que saber diferenciar cuándo sí y cuándo no. Entonces, por mi parte es todo. Espero que tengan bonita tarde y muchas gracias por su atención.